7:34. Melissa, ¿qué pasa? Que está incómoda. Y está conectado el primer invitado. Tenemos que hablar sobre combustibles. Está Harry Quinn, especialista en el mercado de hidrocarburos. Don Harry Quinn, buenos días. Bienvenido. Debe activar el... Listo. Muy buenos días, Flor. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Melissa. Buenos días, Panamá. Muchas gracias por la invitación. Encantado de compartir y hacer docencia con su equipo. Harry, ayer circuló, y te tengo que hacer la pregunta una vez más, pues te la hemos hecho cada vez que te entrevistamos, pero hay gente que parece que se le olvida la respuesta. Ayer circuló que el petróleo cerró a la baja y que después volvió a subir y que volvió a bajar. Y entonces la gente decía, ¿y si bajó, por qué no baja el precio de la gasolina? ¿Podrías explicar, Harry, una vez más cuánto tiempo toma que se proyecte en nuestro país cuando el petróleo sube o cuando el petróleo baja, que se proyecten esos precios? Claro que sí, profesor, con mucho gusto. El evento de ayer es lo que le llamamos volatilidad y que en otra parte le voy a comentar esa vivencia que estamos teniendo. Cuando usted, querido Radio Escucha, ve que el precio baja del petróleo, no necesariamente primero se refleja al día siguiente, porque usted en su esquema de precio de paridad es el promedio de 14 días, lo que denominamos administración de riesgo. No es como en otros países que cambian el letrero todos los días. Entonces, ese día forma parte, entre comillas, de la famosa ecuación del promedio aritmético. Ese es por un lado. Y por el otro lado, no se deje llevar que escuchó que el petróleo bajó y le va a bajar la gasolina. Ahorita está sucediendo una serie de eventos y otros que no están sucediendo que se los voy a compartir en su momento, que le trae más volatilidad al mercado. ¿Qué le quiero decir con esto? Que sí, usted pudo haber visto, si se fijó que empezó a bajar estrepitosamente crudo y sin embargo, al cierre de la jornada, de haber estado cayéndose 4.7%, si acaso se cayó un dólar de infracción. O sea, una jornada bursátil muy, muy volátil. Pero al mismo tiempo, observe cómo que subió el diésel. Sí. Entonces, no podemos por un día no hacer un juicio. Suelo tratar de explicar o conversar a nivel del trabajo o en términos docentes, decir, esperemos a ver tendencia, pero un día de jornada a veces no merece algo. Claro. Exacto. Sin embargo, aprovecho la oportunidad, profesor, y Flor, y también a Gonzalo, de comentarles de que, profesor, tenemos una situación muy, muy difícil y que tal vez yo necesite ayuda suya para poder entender, porque ahora ya no solamente los elementos geopolíticos tradicionales que afectan el precio, sino que hay otros elementos, y usted ha visto la tirantez que hay ahora del presidente Biden con los CEO de las compañías petroleras. Sí. Así es. Sin embargo, antes de entrar en esa parte, para poner en contexto a su audiencia, sí, venimos en que habíamos conversado anteriormente que veníamos de un lockdown donde se cerró el mundo por COVID, los precios se cayeron al piso, luego entró el fenómeno de vacunas. El fenómeno de vacunas trajo mejoramiento en la economía y a partir de ahí empieza a subir poquito a poquito. Estamos hablando de diciembre de 2020. Luego agarramos
todo 2021 y a medida que se va articulando la economía, aumenta ese consumo y va subiendo paulatinamente el precio. Hablamos de que caímos por $40 y ya íbamos por los $70, $80. Agarramos en febrero 2022 y entra el asunto de la invasión de Rusia a Ucrania. Este es un elemento geopolítico que le pone una presión al mercado en todo su contexto, pero además de eso, las sanciones económicas ya certifican, legalizan el evento de no poder comprar petróleo de ese país y sus derivados. Esto hasta la fecha se ha estado dando porque el mundo, para que usted, querido Radio Escucha, tenga idea, el mundo se consume 100 millones de barriles de petróleo al día. Y usted de repente le cerró la llave en una esquina del mundo tan importante como es Rusia, entonces usted le está quitando 4, 5, 6, 8 millones de barriles. Crea lo que le llamamos una disrupción en el mercado. Ok, ese elemento sumado a otros dos que no teníamos en la mesa, que es el contexto de hoy que les quiero compartir. ¿Qué otros elementos se sumaron? Ok, ahora se sumó el elemento de temor a recesión, que ya va siendo un hecho, y el temor a recesión crea un efecto en la comercialización del producto de temores, que uno dice, bueno, si va a ser recesión no va a haber mucho consumo, pero mentira, porque por el otro lado sigue habiendo más consumo obviamente de petróleo y derivados, pero el elemento que no vimos sobre la mesa cuando sucedió todo esto fue la capacidad de refinación. ¿Y qué sucede, profesor Cabrera? Que con esto de las energías verdes y lo demás, algunos inversionistas, algunos dueños de refinería decidieron no invertir. No invertir. Exacto. Entonces se cierra la refinería por allá por Aruba, se cierra otra en Bahamas, y luego en el Golfo, una en Luisiana, otra en otro estado. Dice, ¿para qué? Si el mundo va hacia energía verde. Entonces, no se invirtió, no se continuó. Además, la fricción que venía, hacemos memoria, los demócratas, el presidente Obama, cuando les dice, no, este bloque tú no me lo tocas, lo voy a declarar en términos federales, un área de reserva, este tampoco me lo tocas, no me puedes perforar aquí. Entonces, la industria le dice, hey, espérate, pasamos de ser Estados Unidos, un país importador, a habernos convertido en un país exportador, a ser autosuficiente. Entonces, eso sucedió allá en Obama. Vino todo este periodo, trataron de reactivar el famoso oleoducto también que venía de Canadá, se me olvida el nombre. El asunto es que usted va viendo que la presión por asuntos ambientales a la industria petrolera, y ahora, después de pandemia, ellos le dicen, espérate, ¿cómo tú quieres que yo haga esto y lo otro si tú me has dicho que no y no me has puesto cortapisas así? Vamos a sentarnos a hablar francamente de tú a tú y ponerle una solución a esto. Es lo que le dicen los CEO de dos grandes petroleras conocidas como Major Oil Companies. Pero entonces el presidente empieza la tirantez y el presidente no solamente les dice eso, sino que les hace un comentario bien difícil, donde dice, ExxonMobil ganó más dinero que Dios este año. Profesor, esa es una frase muy dura. Durísimo. Que me dice la tirantez que hay. Y luego ellos empiezan a buscar elementos de cómo, pero dice, ¿cómo voy a producir? Las refinerías están al 94-96% de su capacidad. Entonces, ¿qué me dice a mí esto?
que yo no veo ningún elemento en el mercado que me dé luces de estabilidad en lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no veo nada, profesor, más que una tormenta perfecta, porque sigue habiendo el problema Rusia-Ucrania, el mercado, sigue habiendo, se sumó a la mesa el fenómeno de la capacidad de refinación y a este le sumo los fletes marítimos. Entonces, profesor, ¿de dónde vemos nosotros luz al final del túnel? Pero, sí, pero don sí, Harry, hay algo que me llama la atención. Entonces, alguien está mintiendo. O está mintiendo el presidente Biden o está mintiendo Chevron y ExxonMobil. Porque el presidente Biden le está diciendo a ExxonMobil, señores, ustedes tienen allí unos campos alquilados para extraer petróleo que no están utilizando para elevar la producción. Entonces, la pregunta es, ¿quién está mintiendo? ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿El gobierno de los Estados Unidos fiscalizando las compañías o las compañías explotando el petróleo que tienen que explotar? O refinándolo en este caso. Mira, Gonzalo, es interesante tu pregunta, pero yo también te diría, Gonzalo, ¿y por qué el presidente Biden nos está mintiendo? Si haces memoria, desde principio de febrero, marzo, recuerden que nos anunció el uso de las reservas estratégicas para nivelar el mercado, o sea, crudo. Para usted, Radio Escucha, las reservas estratégicas de petróleo es un área de Cushing, Oklahoma, donde se almacenan en cavernas de domos salinos y una porción pequeña sobre tanques de tierra de millones de barriles de petróleo. Aproximadamente, si memoria no me falla, son 600, 700 millones de barriles que siempre se mantienen ahí para que en caso de una situación, conflicto X, se considera reserva estratégica. Bueno, de eso él tenía que tocar, que ya en su época George Bush lo hizo, pero que el presidente Biden nos ha anunciado en varias ocasiones que los va a utilizar para nivelar el mercado, para poner más petróleo en el mercado. Y Gonzalo, yo no he visto nada. Parece que me está mintiendo también. Entonces, es por eso que yo comento de que esto es un poco más complejo que lo técnico que uno maneja. Pero el asunto es que pareciera, por un lado, una factura, que nos están pasando una factura, o parece, por otro lado, porque yo no estoy tratando con rookies. ¿Cómo es que la capacidad de refinación no estaba en la mesa, en el análisis global de lo que estaba aconteciendo? Pero no todo el mundo sabía que estaban comprando, que Estados Unidos hasta hace un mes seguía comprando petróleo, fuel oil y nafta o gasolina de Rusia. Entonces, es todo un juego geopolítico, pero sí, al mundo lo está afectando y a ellos peor. Y la capacidad de maniobra política que tienen ellos en este momento, porque recordemos que ese consumidor de ellos que está pagando ahorita arriba de $5 el galón, allá, en promedio, porque en el estado de California son $6, y ellos ya los ponen en desventaja frente a los escaños de sus próximos comicios. Entonces, sí, que yo creo que esa es parte de lo que poco se menciona, pero que es parte de la discusión. Él está viendo ver cómo salva cara de aquí a noviembre. Exacto. Entonces, el problema que yo veo es que a nosotros ahora, viendo el contexto panameño, cuando usted ve todo ese escenario, profesor Flor Gonzalo, ese escenario, lo repito, una volatilidad del mercado, no existe ningún elemento que ponga más petróleo en el mercado y que me nivele esa ecuación de oferta y demanda. Cuando usted ve esa inflación galopante que viene, cuando usted ve el elemento de la capacidad de refinación reducida,
el precio del diésel volando. Europa, que como ya se va a cerrar, o sea, se cerró la llave y viene diciembre, necesita bastante heating oil porque tal vez no tenga mucho gas. O sea, usted va poniendo todo esto en la ecuación y tú dices, ¿y nosotros en Panamá qué? Entonces, es malas palabras, malas palabras es lo que uno puede decir de lo que le va a tocar a uno, profesor. O sea, yo no veo No hay nada forma. bueno. No hay forma. Sí, sí, yo veo una tormenta perfecta que obviamente me preocupa porque usted nos ayudará después a razonar los efectos sociales de esa tormenta, las consecuencias que estamos viendo en Ecuador, que estamos viendo acá, la capacidad de maniobrabilidad del gobierno. Ellos ahora allá están viendo ya si cancelan 3 meses los impuestos de la gasolina en Estados Unidos. El detalle, profesor Cabrera, es que yo veo mucha turbiedad. Yo no veo que usted, yo y el consumidor que nos escucha pueden planificar y decir, no, hombre, el otro mes va a bajar, no, hombre, se va a estabilizar. No, y no nada más el consumidor usual, sino la industria, todo. O sea, lo que veo es una incertidumbre en el mercado, obviamente. Y tal vez, Harry, tal vez saliéndome el elemento estrictamente técnico que como siempre te agradecemos nos compartas. Yo lo que he dicho acá es que tal vez lo que ha hecho falta por parte del gobierno de Panamá y de varios gobiernos en el mundo, como lo que le está pasando a Ecuador en estos momentos. Ayer estuve buen rato viendo televisión de Ecuador y está dura el asunto allá. Tal vez lo que faltó fue más agresividad, en el buen sentido de la palabra, de los gobiernos, de explicarle a la población esto que Harry Quinn nos está diciendo. No hay forma que nos salvemos de esto, no hay. Por ahí andaba un panameño diciendo, bueno, pero pongamos una refinería. Eso no te resuelve nada, nada. En estos momentos poner una refinería en Panamá no te resuelve nada porque Panamá no es explotador de petróleo. Así es. Y aunque lo fuera, tampoco te resuelve nada. Entonces, parece que hizo falta más agresividad informativa por parte de los gobiernos advirtiendo, porque yo no veo estas protestas en Europa, que parece que tienen más conocimiento muy de frente de lo que están viviendo y por lo que les está pasando. Acá en Latinoamérica es lo contrario de lo que está pasando en Europa. Acá se quiere que los gobiernos, a ver, Harry, si mañana el gobierno del presidente Cortizo dice, elimino los 60 centavos de impuestos, Sí. ¿se resuelve el problema? Okay. No, y me gusta su ejemplo, pero déjeme cambiarla en vez de gasolina, ponérsela a diésel. ¿Por qué? Porque lo que mueve al país es el diésel, es transporte, es agricultura. No es que usted, radio escucha, que usa un carro de gasolina, no es importante con esos 60 centavos, no. Pero quiero hacer la analogía que me acaba de preguntar el profesor Cabrera con el diésel, que representan 25 centavos de impuestos. ¿Qué sucede? Si el diésel, por ejemplo, vale $5.25 y yo le quito, sigue siendo $5 y sigue siendo caro. Le di un paliativo, o sea, sigue siendo Pusiste caro. una curita al problema. Exacto. Entonces, es un escenario que no se ve luz al final del túnel. Debemos prepararnos, y en esto les comento, existe lo que se llama la frustración de consumidor, que uno empieza a buscar cualquier tipo de alternativa sin medir a veces consecuencias. Harry, mire lo que manda un oyente aquí. Le cuesta decirlo y se comprende, pero Quinn, o sea, Harry, sabe, al igual que el gringo promedio, que si no se hubiesen cambiado de tajo las medidas de explotación, desarrollo y distribución de petróleo de Trump, Estados Unidos y gran parte del mundo estarían en otra posición hoy día. Las medidas de tajo que tomó Trump con el tema de explotación, desarrollo y distribución de petróleo. Dice este oyente.
Sí. Él a veces inventa vaina. Ok. Pero lo que Trump no calculó que iba a haber una guerra de invasión de Rusia a Ucrania. Eso no estaba sobre el tapete. Pero mantenemos ese elemento. Ahora, que siempre me hace la pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Es que es muy difícil. Bueno, yo no soy ni abogado tributario ni nada para poder desmenuzar esta parte y ver si hay que hacer un reemplazo. Todo lo que hagan políticamente el Estado por un lado, pero técnicamente, ¿qué puedo hacer? Entonces, les comparto algo, profesor. Hace algunos años, en Panamá tuvimos una revolución energética basado en el medio ambiente. Es decir, antes los carros, camiones diésel utilizaban 0.5% de azufre en el diésel. Hoy día, después de esa revolución que le digo yo, porque fue un cambio drástico positivo para el medio ambiente, para el consumidor, pero obviamente más costoso, cambiamos y hoy día lo que usted tiene en su carro es 0.0015. O sea, usted tiene casi 15, vamos a ponerle 15 ppm, 0.0015% versus lo que usted consumía antes, 0.50%, o sea, medio por ciento. La diferencia de precio entre esos dos diésel, dependiendo de la temporada, puede ser de 8 a 30 a 31 centavos. Creo que el spread ahorita está en 31 centavos de diferencia. O sea, 31 centavos que es más caro el otro. Pero, o sea, que usted pudiese regresar al otro para mitigar precio. Pero eso pudiese involucra que usted se siente con el proveedor principal o los principales importadores de Panamá y decirle, ¿ves viable eso? ¿Tienes capacidad de suministro? Porque también algunas refinerías cambiaron su sistema y ya no producen lo que le llamamos low sulfur diesel. Y que lo que estamos consumiendo, que le mencioné, es ultra low sulfur diesel. Pero Harry, ahí fíjese con todo lo que usted dice, que es sumamente técnico, y así es este mundo. Yo me quiero ir más hacia el intríngulis del asunto, y es ser claro con el oyente para que el oyente entienda. Es un error, no que será, sino es un error que el gobierno haya congelado los precios de la gasolina. Es un error. No, es que, vamos a ver, no hablemos de todo mundo porque los beneficiados son unos nada más, bueno, ¿verdad? Ok, bien. No importa, pero a ver, sean transportistas o ciudadanos, dicen que es un error congelar precios en los combustibles. Eso lo dicen todos los economistas. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con esa aseveración? No. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo en que se trató de mitigar un impacto en el bolsillo del consumidor que usa ese transporte, que ellos no lo cumplieron en otros 500 pesos, pero es razonable lo que en términos económicos, lo que el Estado intentó hacer o intenta hacer. Pero el hueco fiscal que estás generando, Harry, es absurdo. Yo más bien diría, no, la discriminación es absurda, porque a unos y a todos no. O sea, es que es un asunto tributario donde o todos coludos o todos rabudos. Es un asunto tributario, por eso que como no es mi fortaleza, es difícil, pero en esencia yo estoy de acuerdo con cualquier elemento que le das de mitigación, pero principalmente no al transporte, al que produce comida. Pregúntame cómo hace el agricultor ahorita y cómo va a ser en el verano cuando le toque poner las bombas. Yo sí le voy a decir algo, Harry, agradeciendo este tiempo que nos has dado, como siempre. Lo que sí va a ayudar a esta crisis es acelerar una serie de toma de decisiones. Entre otras cosas, por ejemplo, hablábamos ayer o antes de ayer acá de carros eléctricos. Yo le comentaba a los oyentes que en Chile me dicen que fabricar un carro Tesla necesita 180 libras de cobre y así por el estilo. Sí. Ayer recibí la propuesta formal
de nuestros amigos de Celsia. Yo, después que yo hice la entrevista con los amigos de Celsia, Sí. les pedí que me cotizaran una inversión. Y cuando yo vi la propuesta que me hizo Celsia, yo, ¿a dónde hay que firmar? O sea, poniendo paneles solares en la casa. Y todo lo que me voy a ahorrar. Y bueno, y yo decido si lo pago en 8 años, en 7 años, en 6 años, en 5 años. Eso es lo que va a ocurrir, Harry. Se van a acelerar una cantidad de decisiones en lo que a trasladarse de una forma de generación de energía a otra. Todo indica que eso es lo que va a ocurrir, porque como bien nos has dicho, y no puedo estar ni siquiera pensar en cómo darle la vuelta a lo que nos has dicho, a esta hora, al día de hoy, Así es. esto no tiene solución todavía. Así es, profesor. La crisis es tan profunda, es tan seria y tiene tantas implicaciones que a esta hora, al día de hoy, no se ve solución al problema. No hay elemento que diga esto se va a corregir. Y Bueno. le quiero nada más sumar algo, profesor, antes de, basado en ese tema que usted dijo, de el uso de energía renovable. Yo le sugiero a mi país que lo haga paulatino y ordenado. Acabamos de ver el evento. A Alemania se le advirtió una y varias veces con el proyecto Nord Stream. No pongas todos los huevos en tu canasta, en esa canasta. En una sola canasta. Y lo hicieron y ahí quedaron. Entonces, ahorita, desde el punto de vista energético panameño, hay que hacerlo paulatino y tener cuidado, pinzas, porque si no, podemos caer en otro escenario más difícil a futuro. Harry, como siempre, muy agradecido por esta oportunidad y por tus tiempo y tus conocimientos que los compartes con nuestros oyentes. Muy amable.